Para poder resolver el problema en que para funciones más complicadas nos cuesta llegar a poder extender ese famoso diferencial, ese épsilon, esa pequeña variación, exploremos un poco más qué es lo que significa en la función lo que estamos haciendo. En buenas cuentas, si volvemos al método de Newton, lo que estábamos haciendo es tomar nuestra representación en que yo aquí tenía mi función f, acá tenía mi x, yo tenía una curva que tenía, qué sé yo, algún tipo de curvatura, y lo primero que yo hacía era aproximarla por una recta que era tangencial a este punto. ¿De acuerdo? Entonces con eso llegábamos a una primera estimación acá y seguíamos el proceso. Pero yo podría hacer algo más. Yo podría decir, ok, el f de x se deja representar primero que todo por un f de x0, donde este es mi x0. Y aquí viene primero la aproximación de la recta, que ya vimos que era algo así como la derivada, que era el famoso tema de obtener esa diferencia, x más epsilon menos f de x partido por el epsilon, que no era otra cosa que la pendiente. O sea, yo podría escribir aquí directamente x menos x0 y podría moverme alrededor de ese punto. Cuando el x es igual a x0, esto acaba de dar 0 y f de x0 es igual a f de x0. Y yo ahora podría pensar en el próximo término. Cuando estamos hablando de estas series infinitas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Geométricamente lo que estoy haciendo es tratar por polinomios de aproximar la curva en esta parte. Y la primera forma, la primera curva más básica que yo puedo hacer es una recta. La próxima es una parábola. Oh, por ahí, la parábola. La próxima es cúbica, etc. Así que podríamos pensar en algo acá multiplicado por x menos x0 al cuadrado. ¿Y qué va a ser esta parábola? Y si ustedes se fijan, es probablemente bastante cercano, aun cuando para valores mayores esta función podría ir para allá y esto estaría bajando porque está yendo con el cuadrado acá. Y esto es de hecho una parábola negativa, porque la parábola positiva sería así. Así que lo que yo estoy haciendo es un polinomio y cada vez estos elementos de acá, que es lo que llamé la derivada, son elementos propios de la constante de esa curva en ese lugar. O sea, en este caso, la derivada corresponde a la pendiente. Y este coeficiente de acá corresponde a justamente la curvatura que yo tengo en esa parte. ¿Qué tan curvada es la línea? Y si uno estudia el tema de funciones, que no voy a entrar en más detalles, va a aprender rápido que esto es la segunda derivada y va partido por un factor 2 para poder llegar. O sea que yo aquí lo que tengo es que esto que es esta parte, rayita de acá, o la otra forma que se escribe, que es de f a de x, que significa varíe el f en el x, varíe f en x, o con la rayita. Si yo aquí hago la segunda derivada, es variar esta función de acá, es hacer dA de x, pero no de f, sino de f rayita. O lo que también se escribe de f2 de x2, que es exactamente lo mismo. Es variar la función que ustedes obtuvieron acá. De hecho, si se acuerdan, nosotros para el polinomio, vamos a hacer un paréntesis por acá, porque es bueno recordar eso, en que teníamos que el f de x era a de x más b de x al cubo, habíamos que obtenido que el f rayita, o sea la derivada, era a más 3bx al cuadrado. De la misma forma yo ahora puedo hacer la derivada de esto, podría nuevamente poner x más epsilon, partirlo, etc. Y podría demostrar fácilmente que aquí se va a dar que esto es 6b, sencillamente por x. O sea, yo cada vez de cada función puedo sacar la derivada. Es correspondientemente hacer este cálculo de esta forma. Ahora, no necesito que ustedes aprendan a hacer estas derivadas como médicos, pero sí me interesa de que sepan consultarlas, ya sea que máxima se los calcula o que ustedes sencillamente sacan una tabla y de ahí obtienen el valor. Existen tablas que le dicen a uno para cada función que se puede imaginar cuál es la derivada correspondiente y sencillamente uno después sigue usando esa función. Ahora, este tema de aproximar las curvas a través de un polinomio en que yo tengo primero esta diferencia, después tengo el cuadrado, después tengo uno que es al cubo, etc., tiene un nombre propio y es lo que se denomina
una serie de Taylor. En que yo para cualquier función sencillamente puedo calcular, en que yo digo primero, lo evalúo en x0, en el punto que yo estoy, es igual que el método Newton, en que yo estoy tomando un primer punto, más la primera derivada, x menos x0, más la segunda derivada partido por 2, y de hecho en verdad es factorial, para mantener la forma para los valores posteriores. El próximo sería la tercera derivada, partido por 3 factorial, x menos x0 al cubo, y puedo calcular infinito. O sea, para cualquier función, ustedes pueden expresarla con polinomio en aquella cosa que querían variar, que es el factor que están interesados en función de un factor de referencia. Por ejemplo, ustedes conocen la función en ese valor, y ustedes pueden de ahí desarrollarlo y obtenerlo. De hecho, si usan máxima, ustedes pueden pedirle para cualquier función, por favor, calcúlame Taylor, en que le dicen Taylor calculado para un cierto, ¿en qué variable? X, por ejemplo, alrededor de qué punto, x0, y cuántos órdenes. Este es orden 0, orden 1, aquí está el 1, orden 2, orden 3 o cualquier orden superior. En consecuencia, es una forma con la cual yo puedo obtener series para las funciones, lo cual me permite resolver algunas ecuaciones. Vamos a ver en el próximo video algunos ejemplos de estas series y vamos a poder ahora entender por qué en los números complejos el e elevado a i ángulo aparece en función que antes teníamos sencillamente puras funciones trigonométricas por la parte polar. Veamos ahora un par de series de Taylor.